Bien, muchachos, bienvenidos de nuevo todos a esta sesión de Física 1. Vamos a continuar con nuestros temas del curso. Antes de iniciar formalmente con lo que vamos a ver el día de hoy, muchachos, quiero preguntarles si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna observación, comentario, sugerencia u objeción respecto al trabajo que estamos realizando, a la forma de trabajar o alguna situación. Algo que quieran comentar al respecto, muchachos. Yo sobre la tarea, más, ¿Cuál? no, en el ejercicio 2, Ajá. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la duda? no, no entiendo muy bien cómo hacerlo. El ejercicio 2 de cuál estamos hablando, Ángel. Calcular su producto escalar y vectorial de los siguientes vectores. El producto escalar y vectorial. Ok. Vamos entonces, bueno, a reserva que revisemos el problema, vamos a dar un repaso rápido de lo que hemos visto hasta ahorita para poder puntualizar esa parte. Pero déjame abrir entonces ¿cómo se llama la tarea esa? ¿Cuál tarea es Apóyame, Ángel. Es la tarea ejercicio de productos de vectores del 6 de noviembre. 6 de noviembre, ok. Producto de vectores, ¿verdad? Gracias muchachos por las flores, gracias por el comentario. Este, lo que hace un buen corte de pelo. Bien, gracias. Vamos entonces, voy a revisar esos ejercicios y ahorita procedemos a revisar hacer un repaso para que si alguien más tiene duda, pues le quede claro lo que hay que hacer. Entonces voy a ver en su grupo precisamente ese trabajo que es producto de vectores, que creo que está para entregarse hoy. Entonces acá está. Es ¿verdad, Ángel? Este ejercicio 2, Sí, el que hay duda. Tengo dos vectores, sí. un vector fuerza de 100 newtons con un ángulo de cero y un vector D, puede ser desplazamiento, con eh, una magnitud de 5 metros y un ángulo de 45 grados, y me pide encontrar el producto punto. Entonces, el producto punto, si recordamos, muchachos, el producto punto es el producto escalar. Entonces, cuando me dicen encuentra su producto punto, debo de encontrar el producto escalar. Ahorita vamos a revisar sobre la presentación cuál es el producto escalar o producto punto y cómo lo debo de hacer. Pero bueno, me voy a llevar esta idea. Es más, me lo voy a llevar para que lo veamos allá. Y el segundo, el inciso B, me dice, tengo una fuerza de 100 newtons. Pero qué pena, güey, toda la calle escuchando desmadre de mi papá, güey. ¿Eh? Bien, 100 newtons, mi inciso B dice 100 newtons, un ángulo de cero. Y el vector B, 2 metros, un ángulo de 60. Y me dice encontrar el producto eh, cruz de F cruz B y de B cruz F. Es decir, hay que hacer los dos productos cruz de estos dos vectores en los dos sentidos. Entonces, ahorita igual repasamos esa parte del producto cruz y producto punto para que no haya duda de cómo resolver esto. Ángel, gracias. Entonces voy a volver a compartir mi presentación. Vamos a dar un repaso, en este caso, eh, del producto escalar y vectorial de dos vectores para
que no quede duda y no haya problema para resolver esa tarea. Bien, muchachos, entonces aquí está mi presentación en la que hemos estado trabajando. Empezamos por ver lo que era el producto de un vector por un escalar. Por si alguien también todavía tiene duda en relación a esto, veíamos que podíamos multiplicar un vector por un escalar, es decir, por un número o por un número con una unidad. Y entonces, cuando hacíamos eso, lo que pasaba es que únicamente afectábamos la magnitud del vector. Si yo multiplico, por ejemplo, este vector primero que tengo aquí de 4 unidades en una dirección de 0 grados, que es este vector B1, lo multiplico por un escalar que es el número 5, entonces lo que va a pasar es que lo único que voy a afectar es, al multiplicar por el número 5, voy a afectar la magnitud de este vector, pero su dirección va a permanecer, va a conservarse, su dirección a 0 grados va a seguir siendo la misma, y lo único que va a pasar con este vector es que se va a hacer más grande, 5 veces más grande, porque es el número con el que lo estoy multiplicando. De igual manera lo vimos en un ejemplo, aquí por ejemplo este vector 2 de 2 unidades, que tiene también la misma dirección a 0 grados, al multiplicarlo por un escalar, en este caso el escalar el número 2, cuando yo hago esa operación, lo único que hago es afectar la magnitud del vector, es decir, multiplicar ese 2 por la magnitud del vector, y eso me da un vector de 4 unidades, pero que sigue conservando la misma dirección. Y entonces veo que cuando tengo que multiplicar por un número o por un escalar mayor que 1, lo que pasa con mi vector es que se hace más grande, aumenta su magnitud, pero su dirección se conserva, sigue estando en la misma dirección, no cambia el ángulo, pues. Y vimos después que, por ejemplo, en este vector 3 de 4 unidades con un ángulo de 0, en este caso lo multiplicamos por una cantidad menor que 1, mayor que 0 y menor que 1, o sea, entre 0 y 1, en este caso el punto 5, que es un medio. A la hora de multiplicar por esa cantidad, vemos que este vector, que era de 4 unidades originalmente, multiplicado por punto 5, me va a dar un vector de 2 unidades, pero la dirección, el ángulo en que está representado, no cambia, se sigue conservando, entonces lo único que pasa es que se hace un vector más pequeño, es decir, con una magnitud menor. Eso es lo que sucede cuando multiplico por una cantidad entre 0 y 1, el vector se reduce en magnitud, pero conserva su dirección y su dirección y su sentido, es decir, conserva su ángulo. Entonces el caso más interesante es cuando tenemos, por ejemplo, este vector 3, este vector 4, no. Ok, si este vector 4 que tengo aquí en rojo, que es un vector de 3 unidades que tiene un ángulo de 180 grados, porque esta es la dirección que tiene este vector. Perdón, vamos a dejar eso, sí. Cuando yo lo multiplico este vector por una cantidad que es menor que la unidad, perdón, menor que 0, es un número negativo, en este caso lo multipliqué por el número menos 1. Cuando multiplico este vector por esa cantidad, veo que el número que acompaña a esta cantidad que es por la que estoy multiplicando, el número me va a afectar la magnitud del vector. En este caso, el número, como es la unidad, lo multiplico por 3 unidades, pues no me afecta, me va a dar la misma cantidad, pero el signo, esto es lo interesante, cuando multiplico por un número negativo, el signo negativo me va a afectar la dirección o el ángulo de ese vector. ¿De qué manera me va a afectar? Pues tengo que sumarle al ángulo que tenía originalmente el vector, le tengo que sumar 180 grados. Entonces esa es la manera en que el signo negativo me afecta cuando multiplico por un escalar, por un escalar que es un número negativo. Entonces, por una parte el número me afecta la magnitud y por otra parte el signo me afecta el ángulo, y lo que tengo que hacer es sumarle 180 grados. A veces vamos a encontrar cantidades que van más allá de 360 grados, 400, 500 grados tal vez, y entonces debemos recordar que una circunferencia solamente tiene 360 grados. Para encontrar el ángulo real, pues tendría que restar los 360 y entonces sí saber cuál es el ángulo que le corresponde. Pero bueno, en general sabemos que cuando yo tengo un vector multiplicado por un número negativo, se va a afectar tanto su magnitud
dependiendo qué número sea el que esté acompañando al signo negativo, como su dirección. Eso va a ser un efecto del signo. Voy a tener que sumar 180 grados para poder encontrar la nueva dirección de ese vector. Resultado de multiplicar este vector por una cantidad negativa. Entonces, de esa manera es como opero a la hora de multiplicar por un escalar. Muchachos, hasta aquí. Ese es un repaso rápido de lo que... Luego, profe, Sí, bueno, a mí sí me quedó duda de que en la tarea que mandó, sí. en los ejercicios venía que los negativos, pero en una parte dice que su ángulo mide 300, pero si se le suma 180, pues da 480. Entonces ahí cómo se le hace, Lo que ya no acabo me de... quedó claro. Ajá, lo que acabo de comentar es que normalmente tu circunferencia lo único que tiene son 360 grados. Cuando tú tienes un ángulo, por ejemplo, de 480, me dijiste ahorita, tengo que ver que sobrepasa los 360 grados. Entonces, para obtener el ángulo real, lo que tengo que hacer es quitar esos 360 grados para ver exactamente dónde me queda ese vector. Entonces, si a los 480 que te da le restas los 360 grados, que es la circunferencia, entonces te va a dar ya la dirección real de ese vector, que en este caso va a ser 120 grados. Muy bien, entendí, maestro, gracias. Tienes que entender que cuando terminas de recorrer los 360 grados, tu numeración vuelve a empezar. Entonces, pero aquí como te va a dar la suma, pues entonces lo que te van a sobrar de esos 360 va a ser exactamente el ángulo que vas a tener, los 120 grados. Entonces, bueno, la receta es así, ¿no? Si ya tengo un ángulo de 360, mayor que 360 grados como resultado, lo que voy a hacer es quitarle los 360 grados y entonces me va a dar exactamente el resultado que yo busco. Esa es la receta, ¿no? Gracias, profe. Dale, gracias. Entonces, bueno, va para todos si tenían esa duda. Si alguien más la tenía, bueno, espero haberla aclarado. Entonces, muchachos, pregunto, esto es multiplicación de un vector por un escalar. Eso fue lo primero que vimos. ¿Alguna duda adicional al respecto? ¿Algún comentario? ¿No hay? No, profe. No, parece que no. Gracias. No, Entonces, voy a pasar a la parte que me pedía Ángel en relación al producto escalar y vectorial. Aquí veíamos que yo puedo multiplicar un vector por otro vector y entonces, dependiendo cómo lo haga o cuál sea cuál producto me pidan, entonces tengo que actuar de una o de otra manera. Por ejemplo, primero, si me piden el producto escalar, debo de reconocer que ese producto escalar también se llama producto punto. Y entonces este producto punto lo represento de esta manera, como en la nomenclatura del vector, un punto en medio y luego la nomenclatura del otro vector. Eso me dice que estoy multiplicando escalarmente estos dos vectores. Y la característica de este producto es que como resultado voy a obtener un escalar, es decir, una cantidad que ya no tiene dirección ni sentido, solamente tiene una magnitud y tiene unas unidades. Entonces, cuando llega un producto punto o un producto escalar, mi resultado va a ser precisamente un escalar. ¿Y cómo voy a obtener la magnitud de ese escalar que obtengo a partir de estos dos vectores? Pues simplemente está indicado aquí debajo. Para obtener el producto punto o producto escalar del vector A punto el vector B, lo único que tengo que hacer es multiplicar la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que forman esos dos. Entonces aquí, en este ejemplo de la derecha, veíamos que si tengo un vector aquí A de 4 unidades a 60 grados y un vector B de 5 unidades a 0 grados, veo que pues de aquí puedo deducir, puedo encontrar que el ángulo entre estos dos vectores es exactamente de 60 grados. Y entonces, como ya tengo sus magnitudes y tengo el ángulo que forman, pues tengo todo lo que necesito para poder determinar cuánto vale su producto escalar. Y acá tengo esa sustitución en la parte baja de donde dice producto escalar. Dice que el producto escalar de A por B, por aquí me faltó la rayita de la B,
es la magnitud del vector A, que son 4 unidades, por la magnitud del vector B, que son 5 unidades, por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, que ya determinamos que era de 60 grados. Entonces, con eso encuentro que finalmente el producto de esto por el coseno de 60 me va a dar 10 unidades, y esto es ya mi producto escalar de estos dos vectores. Aquí dice unidades, pero si cada uno de estos vectores tiene una unidad, pues el resultado de las unidades será la combinación de ambas cosas. Si estos son newtons, si estos son metros, pues aquí tendré 10 newton metros. Si estos son kilogramos, si estos son metros por segundo, entonces aquí tendré kilogramos metros segundo, metros por segundo, y así sucesivamente. Entonces esa unidad se conforma de la combinación de las unidades de cada vector, y de esa manera calculo un producto escalar, muchachos. Este producto escalar es una cantidad que ya solamente va a tener una magnitud y unas unidades. Entonces, ya no va a tener dirección y sentido, como a pesar de que proviene de multiplicar dos cantidades vectoriales, de multiplicar dos vectores, el resultado va a ser una cantidad escalar que ya no tiene dirección ni sentido, solamente su magnitud y sus unidades. Muchachos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda con este producto escalar? ¿Algún comentario? No, gracias. Bien. Y entonces lo siguiente que veíamos era este producto vectorial. El producto vectorial entre dos vectores pues se da a partir de, este producto vectorial también se llama producto cruz y se representa de esta manera. La representación del primer vector, que es A, luego una cruz, una X, y luego la representación del segundo vector, que es el vector B. Entonces el producto cruz o el producto vectorial del vector A por el vector B me da como resultado un vector C, o sea, como resultado tengo otro vector. Este otro vector que tiene también magnitud, dirección y sentido como todos los vectores. Y entonces lo primero que tengo que hacer es determinar la magnitud de ese vector. La magnitud de ese vector lo tengo aquí representado en la parte baja de esta lámina. Voy a poner algo para ir marcando. En la parte baja de esta lámina tengo la magnitud, aquí. Este es como yo calculo la magnitud de este vector. Nuevamente, ¿cómo es eso? Pues multiplicando simplemente la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo que forman. En este caso, para este ejemplo, tomamos estos dos vectores y establecimos que que el ángulo entre esos dos vectores era este de 40 grados. De tal manera que para determinar el producto cruz de estos dos vectores A cruz B, que es lo que tengo aquí simbolizado, pues lo que tengo que hacer es multiplicar la magnitud del primero, que son 4 unidades, por la magnitud del segundo, que son 5 unidades, por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, que son 40 grados, porque así lo propusimos. Entonces, al hacer esta operación, obtengo que finalmente la magnitud de ese vector resultante del producto cruz de estos dos vectores es de 12.84 unidades. Perdón, tengo ahí unos compañeros esperando. Ya los recibo. Entonces, la magnitud de ese vector resultante es 12.84 unidades. Pero, como es un vector, me hace falta determinar su dirección. Y entonces, para su dirección les decía yo que necesitábamos hacer uso de nuestra regla de la mano derecha. Entonces, aquí tengo, muchachos, mis dos vectores que estoy multiplicando. Este es mi vector A, este es mi vector B. Esta es mi mano derecha, y con mi mano derecha yo voy a determinar la dirección del vector resultante. Entonces, si coloco mis dedos juntos, solo queda libre mi dedo pulgar. Con el resto de mis dedos voy a alinearlos en la dirección que estoy multiplicando. Estoy multiplicando el vector A por el vector B. A ver si se ve, muchachos, así. El A, que es el rosa, por el B, que es el verde. Y entonces mi pulgar es el que va a indicar la dirección del vector resultante.
¿Sí lo alcanzan a ver, muchachos? ¿Cuál es la dirección del vector resultante? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Está. Lo voy a hacer con un vector. A ver si alcanza a ver. Sería algo que está entrando al plano que forman estos dos vectores. Esa sería la dirección resultante de este vector. Por eso dijimos aquí al final que el resultado de este vector era un vector de 12.84 unidades entrando al plano. Esa es la dirección que le asignamos ahorita por medio de esta regla de la mano derecha. En general podríamos decir, depende de dónde esté dibujando estos vectores, si está sobre una hoja de papel, pues entrando a la hoja de papel. Si está sobre un pizarrón, pues estaría entrando al pizarrón, o en este caso que están en la pantalla, pues diremos que está entrando a la pantalla. En general podemos decir que está entrando al plano. Y lo mismo hicimos para el caso de cuando multiplicamos el vector B por el vector A. El proceso fue exactamente el mismo, porque la magnitud solamente depende de la magnitud de cada vector. Multiplicamos la magnitud de cada vector por el seno del ángulo que forman y nos dio exactamente el mismo resultado. La diferencia aquí fue que al multiplicar el vector B por el vector A en esta dirección, nuevamente estamos aquí. Este es mi vector A, este es mi vector B. Creo que así se ve mejor. Y entonces con mi mano derecha voy a determinar la dirección del producto cruz, porque voy a multiplicar al vector B por el vector A en esta dirección. En esta dirección estoy multiplicando. Entonces, ¿hacia dónde va mi resultante o el producto de estos dos vectores, muchachos? Sí, afuera. Hacia afuera, saliendo. Entonces, mi vector resultante será un vector que esté más o menos así. Si lo podemos ver. Entonces, va a ser saliendo del plano que forman los dos vectores que estoy multiplicando. Por esa razón, muchachos, dijimos que este vector C, resultado de multiplicar el vector A por el vector B, es un vector que tiene esa magnitud y además está saliendo del plano. Esa es la manera en que vamos a resolver estos ejercicios, muchachos, es pues determinar su magnitud y determinar su dirección en el caso del producto escalar. ¿Quién había sido? Uriel. Esto te aclara un poquito la situación. ¿Si era Uriel? ¿Quién era? Compañero que preguntabas al principio de la sesión. Sí. Sí. ¿Sí? Bien, gracias. Sí, sí me quedó claro. Ok, entonces ya con eso no debes de tener problema para responder, ¿verdad? Ángel. Sí. Ok. Muchachos, si están en situaciones incómodas, desactiven sus cámaras, por favor, porque no queremos ver cosas que no debemos. A ver, entonces, muchachos, vamos a continuar con lo que estábamos viendo después de esto. Nos quedamos en esta parte y vamos a retomar en esta parte, entonces, el producto de vectores. Estábamos revisando lo que era el concepto de vectores unitarios y entonces en los vectores unitarios veíamos que habíamos identificado incluso ya que existen tres vectores unitarios principales y sus opuestos, que son los negativos. Y recordando nuevamente este tema, decíamos que estos vectores unitarios son vectores que precisamente tienen esa característica. Una de sus características es que son unitarios, es decir, tienen una magnitud de una unidad. Otra segunda característica importante de estos vectores es que son adimensionales, es decir, no tienen unidades. Estos vectores son del tamaño de la unidad, no tienen unidades y además tienen una dirección perfectamente definida, que para el caso del eje X
veíamos que lo identificábamos el vector unitario correspondiente a este eje X positivo con la letra I. Le poníamos un sombrerito chino, un triangulito arriba para indicar que era precisamente un vector unitario en la dirección del eje X positivo. Es el vector I. Después identificamos el vector unitario J, que está precisamente en la dirección positiva del eje Y, y le ponemos los escribimos desde luego en minúscula y le ponemos su sombrerito chino. Indicamos que este vector J es un vector unitario que tiene estas características: una unidad de magnitud, no tiene dimensiones y además su dirección perfectamente definida es la dirección positiva del eje Y. Lo mismo hicimos para el vector K, unitario K, en la dirección positiva del eje Z, y sus contrapartes hacia la parte negativa del eje X identificamos el vector menos I, que es el opuesto del vector I. Hacia la parte negativa del eje Y identificamos el vector unitario menos J, que está en la dirección negativa del eje Y, y hacia la parte negativa del eje Z identificamos que existe el vector K, que tiene precisamente estas direcciones perfectamente definidas. Todos son de una magnitud de una unidad, ninguno de ellos tiene dimensiones, y entonces lo importante de esto es que yo puedo representar cualquier vector que esté alineado con esos ejes X, Y o Z. Cualquier vector que esté ahí lo puedo representar como una combinación, como un producto de una magnitud, de una cantidad escalar, por un vector unitario que esté precisamente en la dirección de ese vector escalar. Es decir, si tengo este vector que ya definí aquí de 3 metros y tiene esta dirección 0, de 0 grados, porque pues así lo puedo definir cuando si trazo un sistema de referencia aquí, veo que la dirección de este vector es de 0 grados. Entonces lo importante ahorita es que vea que puedo representar este mismo vector de una manera alternativa utilizando los vectores unitarios, es decir, mostrándolos como un producto de esta magnitud del vector por un vector que me dé precisamente la dirección de 0 grados. Y si vemos, ese vector corresponde a este vector unitario I, tiene exactamente la dirección de 0 grados. Entonces, esta es una segunda forma de representar el mismo vector. Estos dos representaciones son dos representaciones del mismo vector de 3 metros en la dirección de 0 grados. Y entonces, bueno, hicimos otro ejemplo, muchachos. Este vector de 5 metros en la dirección de 180 grados. Vemos que esta dirección de 180 grados corresponde precisamente con este vector menos I. Entonces sustituimos estos 180 grados por ese vector unitario menos I. Y al hacer el producto de estas dos cosas, vemos que este vector 3 lo puedo representar también como un menos 5 metros por el vector unitario I. Y aquí está implícita esta dirección de 180 grados en el menos y en el I. Ahí están implícitas los 180 grados de dirección de este vector. Y lo mismo hicimos con este vector 2, muchachos. Nuevamente un vector de 3 metros, 3 metros de magnitud. En este caso una dirección a 90 grados. Lo que hicimos fue representarlo como un producto de dos cantidades. La magnitud de este vector por un vector unitario que tiene una dirección de 90 grados, que ya sabemos que ese es precisamente este vector unitario J. Entonces, si multiplico 3 metros por este vector unitario J, estoy haciendo lo mismo que aquí arriba, diciendo que este vector tiene una magnitud de 3 metros y una dirección de 90 grados. Entonces, esta representación a través de vectores unitarios lo que hace es permitirme representar vectores que están sobre los ejes X y Y, o incluso sobre el eje Z, vectores como un producto de una cantidad escalar, y ese vector unitario que tiene precisamente una dirección bien definida sobre el eje X, sobre el eje Y, o sobre el eje Z. Pero bueno, en estos tres casos que revisamos primero, existía esa cualidad
estos vectores efectivamente ya estaban alineados con el eje Y, con el eje X y con el eje Z. Pero aquí tengo, muchachos, un vector, este vector verde, este vector 4 que ya definimos, que tiene una inclinación de 45 grados y entonces tiene 4 unidades de magnitud, 4 metros en este caso. Y definimos que en forma polar nosotros lo podemos representar de esta manera, con un vector de 4 metros de magnitud con una dirección, con un ángulo de 45 grados. Y hasta aquí nos quedamos en la clase pasada. Lo que debo de ver y debo de recordar, muchachos, de nuestra suma de vectores por componentes rectangulares, yo tengo la manera de definir que este vector que tiene una inclinación de 45 grados realmente lo puedo representar por dos vectores que están sobre los ejes. Y esos dos vectores que están sobre los ejes son precisamente las componentes rectangulares de este vector. Entonces, este vector yo lo puedo descomponer en sus componentes si lo proyecto hacia los ejes X y Y, que fue lo que hice aquí. Proyecté este vector hacia el eje X y entonces obtuve aquí un vector en el eje X que se llama precisamente, como es una componente de este vector 4, pues se va a llamar precisamente un vector 4 en el eje X, por eso lo nombré de esta manera. Y entonces este es su componente en X de este vector 4. Y si hago lo mismo proyectando este vector hacia el eje Y, pues voy a encontrar este otro vector que es la componente en el eje Y de este vector 4, y por eso le llamé a este vector el vector 4Y. También es otro vector que en este caso, estos dos vectores tienen la característica que están ya precisamente alineados con el eje X y Y, y entonces es algo que me es útil, porque yo puedo representar estos vectores como un vector unitario, y eso me va a facilitar en lo sucesivo hacer las operaciones de estos vectores, sumarlos y restarlos. Eso me va a permitir hacer lo demás con mayor facilidad. Entonces, muchachos, yo quiero preguntarles, este vector 4x, en eso nos quedamos, este vector 4x yo puedo, o esta componente del vector 4x, del vector 4 en x, yo la puedo calcular. ¿Se acuerdan cómo calculo esta componente en X de un vector? Muchachos, ¿alguna idea? Ya lo vimos en las clases pasadas, cuando vimos suma de vectores por componentes rectangulares. Sin miedo. Apóyenme, muchachos. ¿Cómo lo calculaba? Por coseno del ángulo, ¿no? Así es. Tengo que recordar que la componente en X de cualquier vector siempre la voy a calcular multiplicando la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo que forma con respecto al eje X positivo, que generalmente voy a definir como una letra teta. Entonces, en este caso, la magnitud de este vector es de 4 metros. Bien, por el coseno de cuánto, muchachos. En este caso, la inclinación de este vector dijimos era de 45 grados. Y entonces la componente en X de este vector 4, ¿cuánto vale? ¿Quién me dice cuánto es el coseno de 4 por 45, muchachos, por favor? Con sus calculadoras. En 3 decimales, ¿cuánto vale el coseno de 45? 0.707. 0.707, gracias. Y multiplicado por 4, ¿cuánto me da? 2.828. Okay,
gracias. 2.828. 2.828 metros. Y esta es la magnitud de la componente en X. 2.828 metros. Muchachos, ¿cómo escribo entonces esta componente del vector 4? Pero me faltaron las X. En el eje X. ¿Cómo la escribiría en forma polar? ¿A qué sería igual? Ya expresada como vector. Acuérdense que en forma polar es su magnitud y su dirección. Esta. ¿Qué dirección tiene, muchachos? ¿Qué ángulo? 0 grados. 0 grados, gracias. Entonces, finalmente este vector 4x, que es la componente en x de este vector, la voy a representar como 2.828 metros con un ángulo de 0 grados. Y ahora, ¿cómo represento esto con un vector unitario? Acuérdense que ya hicimos algo aquí parecido. Acá está, miren. ¿A qué será igual la componente 4 en x de este vector 4 en forma unitaria? ¿Alguna idea, muchachos? $2.826 metros Ajá. con I positiva. Ok, muy bien, gracias. 2.826 metros multiplicado por el vector unitario I, que eso me da precisamente la dirección de 0 grados. Bien, gracias, muchachos. Nos reconectamos para la siguiente sesión, por favor. En 2 minutos. Profe, está mal porque es 2.800.